Jesucristo. Vuelvo a repetir, no es un juicio de condenación. Yo mencioné, espero que, no sé si usted invitó a alguien, porque había mencionado que iba a hablar acerca del juicio del trono blanco, pero por cuestión de que no me dio tiempo de terminar, así que voy a continuar con el tema del juicio bema de Jesucristo. Y voy a dar una aplicación también involucrando que es el rol del padre, que es el rol de cada varón, de cada líder, que de cada sacerdote en el hogar. Vamos a rendir cuentas delante del Señor Jesucristo también, así que no es para que se desanime, no es para que usted sienta un temor que lo aleje de Dios, sino sea un temor reverente, sea un temor en el cual usted reconoce que realmente necesitamos del Señor cada día, amados hermanos. No solamente en la crianza de nuestros hijos, sino también para ser varones de Dios, para ser hombres de Dios. Así que mi esposa no lo mencionó, pero los jóvenes se van a quedar. Le voy a invitar, si tiene su Biblia, abran en 1 Corintios, vamos a regresar al capítulo 3. Voy a ir rápido, voy a ir haciendo notorio lo que encontramos en la Escritura acerca de qué es lo que el Señor va a recompensar a los creyentes, de qué manera nos va a recompensar, qué es lo que nos va a dar el Señor, qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Y déjenme decirles un incentivo para que nosotros tomemos ánimo. Nuevamente, lo vuelvo a enfatizar, no es para que usted se desanime, sino al contrario, para que tome fuerzas, aliento, se rejuvenezca, se reanime en su manera de vivir para Cristo. Cada uno de nosotros cada día muchas veces desperdiciamos oportunidades de dar gloria a Dios, pero yo creo que cada día que Dios nos permite tener vida, podemos vivirla en abundancia, sobre todo aprovechando el tiempo para glorificar a nuestro Señor. Cada oportunidad que tenemos de hacer buenas obras, hacerlo para gloria del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 3, y le voy a pedir que vaya al versículo 13, continuamos. La semana pasada estaba mencionando algunas, no solamente este capítulo, mencioné también, y no recuerdo exactamente si Romanos también mencioné. Habla del mismo tema. Hay un pasaje en Romanos, no quiero prometer, no sé si me va a dar tiempo ir también ahí a Romanos y ver lo que dice, pero veamos qué es lo que podemos aprovechar en este día. 1 Corintios 3, 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si usted enlaza lo que vimos en 2 Corintios 5:10, manifiesta, hay similitud, hay paralelismo. Así que ahora en 1 Corintios 3 vemos en este versículo 14 y el 15, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto va más allá de lo que leemos, amados hermanos. No solamente lo que apreciamos a primera vista, cuando usted está leyendo hay algo que resalta, pero realmente son temas profundos y enriquecen nuestra manera de vivir. Yo creo que es una exhortación del apóstol Pablo corrigiendo. Si usted va ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 3, podemos encontrar lo que está mencionando Pablo en ese capítulo. Versículo 1, miren lo que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y luego explica él, porque algunos decían, mire, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega no son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y esto quiero enfatizar nuevamente en esta oportunidad. Dice, el cual es, dígalo usted, Jesucristo, el fundamento. ¿Ok? Y si sobre este fundamento, ahora empieza a explicar lo que leímos anteriormente. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjese bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La exhortación de Pablo, específicamente en este capítulo, está exhortando a la iglesia de Corintio a continuar la obra y que no estén en pleitos o en contiendas como niños, como carnales, como cristianos, creyentes carnales. Y él tiene una inquietud, dice, no les puede hablar como a espirituales, porque no pueden recibirlo aún. Y les empieza a explicar, pero se enfoca en algo que usted y yo, hoy en día, como creyentes en Cristo, tenemos que continuar en nuestra vida. Fíjese bien lo que está mencionando aquí en este capítulo 3, Pablo. Menciona que, nuevamente, si usted enfoca su vista en el versículo 12, desde el 11 nuevamente está diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese fundamento ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Ok? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, si enlazamos lo que vemos, pónganle una marca ahí y vayan nuevamente a 2 Corintios 5, 10. Vayan conmigo rápidamente. Cuando lo encuentren, lo indica con un amén. Bendito sea el Señor. Es importante lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo se tradujo? Fíjense bien. Dice, porque es necesario. Eso es importante. Está diciendo, declarando una verdad. Está diciendo que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y yo explicaba la semana pasada, esto se ha traducido como el bema de Jesucristo. En el griego se tradujo como el bema, una palabra común para los tiempos de Pablo. En los Juegos Olímpicos de la antigüedad se establecía un lugar donde iban a ser recompensados los que triunfaban, los que ganaban en esas pruebas atléticas. Hoy en día usted sabe que los atletas que ganan en las Olimpiadas suben a una plataforma y hay niveles. El más alto, luego el siguiente, y normalmente se premia, el que ganó la medalla de oro se coloca arriba, y luego en el siguiente escaño el que ganó la medalla de plata, y ya sea la de bronce. Algo que sucedía en la antigüedad similar es que se colocaba, era una plataforma y se colocaba un lugar donde
el que iba a premiar, y en este caso lo está refiriendo Pablo, usando esa analogía, esa ilustración, con esta realidad, que Jesucristo un día se va a sentar en un trono, en una plataforma, y cada uno vamos a compadecer, todos nosotros, dice, es necesario que compadezcamos delante de Él en ese tribunal. No es para juicio, es para recompensas, pero lo que está indicando tanto ese pasaje en 1 Corintios que leíamos, dice: el día la revelará y también será probado por fuego la obra de cada uno. Si resistiese, usted sabe, el oro, la plata, el bronce o las piedras preciosas pasan por fuego y son purificadas. Pero ¿qué pasa con la madera, el heno y la hojarasca? Se queman y es destruido. Entonces está mencionando Pablo que las obras, lo que hicimos edificando ese fundamento en la vida en Cristo, déjeme explicarlo de esta forma. Tú vienes a Cristo, ahora eres cristiano, ¿y ahora qué? No vas a trabajar para hacer buenas obras para ganarte el cielo. Eso ya quedó pagado por Jesucristo. Ya no hay nada que podamos hacer para ganarnos el cielo. Ya lo ganamos por Él, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Nosotros somos más que vencedores. Somos más que victoriosos por causa de aquel. Y mire, es interesante. Hay una palabra en teología que usan los teólogos. Es la imputación. La justicia de Cristo, Dios nos las pone a nosotros, nos las coloca, y nuestro pecado lo colocó en su cuerpo para pagarlo por esa culpa, por esos pecados, en la cruz del Calvario. ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. ¿Dios es un juez justo? Sí, juzgó el pecado y con severidad sobre Cristo. Pero es a causa de esa obra maravillosa que hizo Jesucristo a favor nuestro, que Dios nos permite. Ahora nos ha llamado que somos sus hijos. Para beneficio de aquel que todavía no entiende cómo es que puede ser cristiano, cómo es que puede llegar al cielo, cómo es que puede ganarse la vida eterna. Vaya conmigo, y ustedes que ya saben, espérenme tantito. Esto es para beneficio de aquellos que necesitan un poco más de información. Vaya al Evangelio según San Juan, y si usted ve a alguien que necesita ayuda con la Biblia, ayúdele. Pero vamos al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y es interesante lo que encontramos en ese Evangelio. Bendito sea el Señor. Continúe adorando al Señor en su corazón. El hecho de que estamos escuchando su palabra no es para que estemos ahí nada más. Continuamos adorando al Señor, adorando su presencia, y venerando también su palabra, examinándola, para examinar lo que yo diga. Usted también, su responsabilidad es examinarlo a la luz de las Escrituras y ver si es así. Miren lo interesante que dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Leámoslo del 16, que es un versículo que ya muchos lo memorizaron, lo hemos memorizado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, o sea, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De una manera, está mencionando Juan, Jesucristo vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres amaban más la maldad y no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Mire, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y Dios provee el medio por el cual usted no va a ir al infierno y después al final de los tiempos, delante del trono blanco, a rendir cuentas y después ser echado al lago de fuego. Satanás, el anticristo y el falso profeta van a ser echados ahí al lago de fuego. La escritura menciona en Apocalipsis que esta es la muerte segunda. Bienaventurado aquel, dice la escritura también, que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando usted cree en Jesucristo, lo recibe como su Rey y su Salvador, su nombre, el Señor lo escribe en su libro, en el libro de la vida del Cordero. El problema es para aquellos que no está su nombre escrito ahí. Aquellos que han rechazado a Dios, aquellos que han rechazado a Jesucristo, que es el único medio de salvación, lamentablemente ellos van a ir a condenación y una muerte eterna. Y posiblemente, si me da tiempo, voy a mencionar algo de eso al final. Pero volviendo al tema ahora sí regrese conmigo a 1 Corintios nuevamente 3, y vamos a ver que la exhortación de Pablo es a seguir edificando. Ya está puesto el fundamento, el cual es Jesucristo. Ahora mire cada uno, dice Pablo, cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros los creyentes, cada uno de los cristianos, tenemos la obligación, déjeme decirle, de seguir edificando nuestra vida espiritual. ¿Qué vamos a hacer con Jesucristo ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con la salvación que nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer con la vida eterna? ¿Se ha preguntado usted? Muchas veces la persona recibe al Señor como su Salvador, y sí, lo guiamos en una oración, él hace la confesión de fe, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y lamentablemente muchos se quedan confundidos y piensan que con eso ya se ganaron el cielo. Piensan que con eso ya van a entrar a la eternidad con Dios. Déjeme decirle, no es así. La realidad es de que si realmente reciben al Señor, creen en su nombre, y confiesan con su boca, no solamente creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, va a haber un cambio, una transformación. La Biblia menciona que estos que han creído son hechos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios, tu récord, todos tus pecados los ha echado a lo más profundo de la mar, y desde el momento que tú creíste hasta la eternidad, tú ya, si verdaderamente creíste, eres verdaderamente salvo. Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? Hay un cambio, empieza a haber un fruto, no religiosidad. Lamentablemente, déjeme decirle otra realidad. Jesucristo dijo que hay dos caminos, uno es ancho y muchos caminan por ahí, otro es angosto y es difícil, y pocos son los que andan por ese camino. Lo que está diciendo con esta ilustración el Señor, dice que muchos piensan ir al cielo, pero no van a ir, van por otro camino, van conforme a su religiosidad, van conforme a su pensamiento, van conforme a lo que ellos creen, pero no conforme a lo que dice la palabra, y no se sujetan y no la ponen por obra, y no viven de una manera que Dios nos ordena que vivamos en santidad. Es ahí, déjeme decirle, que vemos esta realidad, que este cuerpo tiende a pecar, tiende a hacer lo malo, pero vemos la realidad, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, que necesitamos de Dios todos los días. Pasar tiempo en la palabra, en la meditación, el ser cristiano, déjeme decirle, se vuelve una relación íntima con Jesucristo. No es religión, aunque a fin de cuentas podemos mencionar que sí debemos decir que es una religión. Pero el enfoque está que en esta religión lo más importante es tener una relación personal con Jesucristo. Vivir todos los días
bajo su señorío, vivir todos los días buscándole, pasando tiempo con Él, caminando con Él. Y usted va a decir, ¿cómo es que puedo caminar con Jesucristo? ¿Cómo puedo escucharlo? Es a través de la palabra. Cuando pasamos tiempo en la palabra y lo buscamos a Él, nuestro espíritu es edificado, nuestro espíritu es fortalecido, y por consecuencia lo que hay dentro de nosotros se manifiesta exteriormente haciendo buenas obras. La palabra nos enseña, no mentirás. Entonces, cuando la palabra estamos meditando en ella y dice la palabra que no debemos de mentir, nos redarguyen. Y cuando vamos a decir una mentira, la palabra nos está diciendo aquí, nuestra conciencia, en nuestro corazón, hay algo que nos hace temer a Dios y decir, no, la palabra dice que no debo de mentir. ¿Y qué pasa? Obedecemos. Pero ¿qué pasa con aquellos que desobedecen la palabra? La ignoran. Esos son los que piensan que van al cielo, pero realmente no van. Pero ¿qué pasa con los que verdaderamente obedecen la palabra? Un día estaremos delante de su presencia y el Señor nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho. Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, lo que estábamos mencionando Pablo, dice: en versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjese bien, ¿conforme a qué? La gracia de Dios. No es con nuestras fuerzas, es realmente obra de Dios en nosotros. Usted va a decir, ¿cómo es esto, hermano? Cuando venimos a Cristo nos rendimos totalmente. Y ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es lo que dice la Escritura. El viejo hombre, el viejo José ya murió. Ahora Cristo es el que está viviendo en mí. ¿Y cómo es que vivo ahora? Es a través de la palabra. Continuamente la palabra está hablando, nos está guiando a toda verdad, a toda justicia. La palabra es la que nos guía en nuestro vivir diario. La palabra es la que nos moldea, la que nos lleva realmente por ese camino, aunque es angosto, pero nos va guiando, nos va instruyendo a cómo vivir. Miren lo interesante de lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, aquí ya no solamente estoy mencionando a Apolos, lo que está diciendo Pablo es, cada uno de nosotros debemos de mirar cómo sobreedificamos sobre ese fundamento que ya está puesto. ¿Amén? ¿Me explico ahí? Tenemos ese fundamento que es Jesucristo. Y yo le estaba mencionando, ¿ahora qué? Muchos cristianos venimos a Cristo y ya recibimos la salvación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Aquí nos está explicando la Escritura. Y vamos a encontrar algo interesante en la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de edificar? ¿Cómo es esto? Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 14, 26. Déjenme una marca ahí en el capítulo 3, pero vaya al 14. ¿Ya lo tiene? Está hablando, el contexto está hablando de una confusión que había en el uso de los dones. O sea, para que tenga usted precaución. ¿Ok? Y lo puede leer en casa, lo puede meditar. Pero el énfasis que quiero hacer es esto, mire lo que dice el 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, la intención, los dones, lo que hacemos en la iglesia cuando hay reuniones, ¿qué hacemos? Todo lo que se haga sea para edificación del cuerpo de Cristo, sea para edificación de los unos de los otros.
para edificación propia, pero también para que mi hermano se edifique, para que le sea de edificación. ¿Y qué tipo de edificación? Nuevamente volvemos. Mi hermano creyente, mi hermana creyente, recibió a Jesucristo como su Salvador. Ahora, ¿qué hacemos? Todo lo que hacemos cuando nos reunimos sea para que ella siga creciendo. Amén. Para edificación. Ahora, es interesante lo que encontré también en cuanto a esto, en 1 Corintios 8:1. Regrese conmigo y vea lo importante de hacerlo todo en amor, por amor. Aquí también Pablo está haciendo una corrección a la iglesia de Corintio, porque algunos se espantaban mencionando que estaban comiendo comida o carne que había sido sacrificada a los ídolos. Había otras circunstancias en las cuales un hermano que era más fuerte en la fe, pero había un débil, da a Pablo el consejo de que si le va a hacer de tropiezo, no lo hagas. No hay nada de malo en eso, o sea, santificado por la oración. Pero si le va a hacer de tropiezo a mi hermano, mejor no lo haga. ¿Cuántas veces nosotros meditamos en esto? A veces hacemos cosas y involucramos unos con los otros. Déjame dar una ilustración, aunque sea sencilla, pero cabe ahorita. Vamos a compartir los alimentos, a un compañerismo en el gimnasio, y algunos se adelantan y usted está en la línea y se le metieron enfrente. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando o no? Sucede en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En su corazón de repente usted dice, y ok, y muchas veces, o sea, es insignificante esto. Las visitas, los nuevos en Cristo deberíamos de atenderlos y que ellos fueran los primeros, ¿verdad? Porque les amamos. Pero lamentablemente, y esto me lo ha comentado mi hermano pastor, o sea, a veces tenemos que nosotros tener que sufrir de alguna manera la inconformidad para que otros sean edificados. Miren lo que dice en el verso 1, el capítulo 8 de 1 Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, ¿pero qué? El amor edifica. Y eso es otro punto en el cual está resaltando Pablo la importancia de que en amor te muevas, por amor a tu hermano que es más débil en la fe, pues realmente tú seas ejemplo. Y si es necesario que no hagas algo, no lo hagas, para no serle de tropiezo. Uno de los ejemplos que podemos usar hoy en la actualidad es, hay puntos grises en la escritura que no hay claridad aparente. Hay principios que yo los encuentro y es mi opinión personal. Pero algunos hermanos, por ejemplo, mencionan que no se debe de tomar vino, no se debe de tomar alcohol. Y yo lo encuentro en la escritura, que es cierto. Pero ¿qué de aquellos hermanos? Por ejemplo, vamos a la Argentina, o unos hermanos de Argentina nos invitan y ellos tienen por costumbre comer, convivir y tomar una copa de vino. Y usted va a decir, ¿y ahora qué hago? El problema es de que para una persona que salió del alcoholismo o salió de los vicios, se va a sentir tentado, mis amados hermanos. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Entonces, lo que está mencionando en sí Pablo, tú te tienes que mover en amor. Tienes que moverte en amor y si es necesario, pues vas a tener que sufrir, a veces hasta la crítica, pero por amor, para no ser de tropiezo a tu hermano o a tu hermana, no lo hagas. O hay veces que tenemos que hacer algo por amor a ellos. Y no sé, aquí vamos a entrar en detalles que no dice la escritura. Yo he convivido con hermanos y yo soy de México. Y cuando he conocido otros hermanos de otros países, por ejemplo, ellos no acostumbran el comer el menudo.
que para muchos de ustedes se les va a hacer algo delicioso. Bueno, para mí también. Pero la realidad es esta, amados. Cuando ellos saben qué es, se incomodan. Ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a hacer comer menudo porque está rico? ¿O vamos a ver algo que podemos ser flexibles y traer otra cosa? Pero el convivir y el estar con ellos es más importante. El edificarles, el bendecirles. Hay puntos así que aunque a usted le parezca pequeños, Jesucristo los está tomando en cuenta. Porque la Escritura me indica de que todas estas cosas un día compadeceremos delante del Señor y Él nos va a recompensar. Aunque un vaso de agua. ¿Se recuerdan en una ocasión que el Señor, yo lo tengo ahí en la Escritura, no tengo una nota, no lo tengo aquí ahorita en la mente, pero Él mencionó que el que le dé un vaso de agua a alguien por ser discípulo no va a perder su recompensa? Y usted dice, ¿cómo? Eso lo dijo el Señor. ¿Usted cree que no está hablando en serio? Sí. Vamos a encontrar otros detalles donde vemos que el Señor realmente va a evaluarnos y nos va a recompensar en aquel día. Algo que mencioné en la escuela dominical es que esta realidad, a través de los evangelios, bueno, es un solo evangelio con 4 según San Juan, según San Mateo, según Marcos o según Lucas. Es el evangelio del Señor Jesucristo. Encontramos que el Señor menciona, esto es interesante, dice: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, sino más bien haceos tesoros, ¿dónde? Razonemos por un instante. Yo le voy a invitar a que razonemos usando la Biblia. Razonemos por un instante. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo le está animando a los discípulos a no hacerse tesoros aquí? No es malo el ahorrar, no está diciendo eso el Señor. No es malo el trabajar duro y cosechar esa abundancia del arduo trabajo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, muchas veces Él criticaba el amor al dinero, que eso es lo que nos puede pervertir. Pero cuando Él dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo, usted medite, ¿para qué vamos a necesitar tesoros en el cielo? Lo que me dice la Biblia, que la Nueva Jerusalén, ya después de todo, cuando la Nueva Jerusalén desciende, la esplendidez de esta ciudad que Dios ha preparado, son 12 cimientos adornados con piedras preciosas. Los muros son de jaspe. Y las puertas son 12 puertas, 3 puertas por cada lado. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es cuadrada y posiblemente cúbica o en forma de pirámide. Lo dejo a su opinión. Pero lo importante que menciona que la ciudad es de oro puro. Las calles son de oro. Y Juan menciona que es tanto el esplendor de que cuando la ve descender, dice que es como una bella piedra preciosa puesta a la luz. Radiaba. Yo le mencionaba a los hermanos en la clase, es como cuando usted pone un diamante a la luz y ve ese brillo, esa belleza en esa piedra. Imagínese ahora una ciudad. Dicen algunos 14,000 millas o 15,000. Es posible, pero es enorme. Y el esplendor de esa ciudad. Y a lo que voy, no voy a hablar de la Nueva Jerusalén, pero lo que quiero mencionarle, si las calles son de oro, ¿para qué necesito riquezas allá? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Hay esas recompensas, dice Él, las vamos a recibir. Y lo que yo concluyo es de que es real esto. Entonces tenemos que tomar ánimo, y todo lo que hagamos, sea cosa pequeña o sea cosa muy grande, todo lo que hagamos, déjeme decirle, ya me estoy adelantando porque hay mucho que tengo que tratar en esto, no voy a poder en una sola predicación.
Pero lo que puedo encontrar que Dios va a recompensar la fidelidad de cada uno de nosotros. La fidelidad es importante y la actitud del corazón. Déjeme decirle que la salvación que Dios nos ha dado, algo obvio que tenemos que hacer con ella. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos con la salvación? Vamos y vamos a todo el mundo diciéndole, hablándoles de Cristo, vamos hablándoles del cielo, vamos hablándoles del perdón de Dios, vamos hablándoles de la misericordia de Dios que tuvo con nosotros y que también puede tener con ellos. ¿Cierto o no? Una persona recién convertida no se queda con eso nada más, empieza a edificar, y entonces realmente es una exhortación a la iglesia de que todo lo que hagamos mientras estemos en el cuerpo, mis amados hermanos, hagámoslo para la gloria de Dios, porque un día el Señor nos va a recompensar. Lamentablemente, si tú lo haces para ganar fama, para ganar el elogio de los hermanos, para que te digan, oh, qué buen predicador, oh, qué buen maestro, déjame decirles, si no lo haces con la intención correcta y realmente con la actitud, y sobre todo con Dios nos conoce, y ese día va a ser, ahí lo está diciendo 1 Corintios, va a ser revelada, como si lo pusiéramos en el día, en la luz del día, va a verse. Usted sabe, en la noche no se puede mirar, y qué distinto es cuando ya sale de la luz del día, se puede apreciar todo. De una manera similar a lo que está diciendo Pablo, pero también va a ser probada por fuego. Dios conoce los secretos de cada uno de nosotros. Déjeme avanzar. Estamos hablando de la edificación, y otra de las cosas que edifica también es sobre todo la misma palabra. La palabra enseña, y vemos ahí, nuevamente si me acompañan, 1 Corintios 14, 3 al 4, 1 Corintios 3, 14, perdón, verso 3 y 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Note eso. Pero el que profetiza, ¿qué? Habla. Nuestro hermano pastor nos ha mencionado que es un equivalente a hablar la palabra de Dios, el profetizar. En la actualidad podríamos usarlo también como aquel que predica la palabra. Ahora, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esto es interesante. Hay otros versículos donde voy a encontrar la importancia de la palabra para edificación de la iglesia, para edificación propia y para edificación de la iglesia. Bendito sea el Señor. Mencionábamos que el material de 1 Corintios va a ser examinado, cada uno según lo que edifiquemos. Nuevamente 1 Corintios 3, 10, 12 y 13. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esa consideración tenemos que mantenerla en nuestra mente, y si lo estoy nuevamente repitiendo, es para animarle a usted. Mire, ¿cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos sean salvos? Dígame muy fuerte. ¿Está convencido de eso? Ok. ¿Van a ser salvos porque vienen nada más a la iglesia? ¿Van a ser salvos porque dicen que conocen a Jesucristo? Entonces, ¿se ha puesto a meditar en qué manera los estamos exhortando, animando? Lo que usted está aprendiendo o lo que usted ya sabía de lo que estoy mencionando hoy, lo tiene que compartir con sus hijos. Lo tiene que compartir de tal manera que ellos aprendan que un día van a estar presentes a Jesús. ¿Cuántos de ustedes, y me incluyo yo, recuerdo que en una ocasión mi esposa estaba mencionando esto y a nuestros hijos? En una ocasión mi esposa estaba mencionando esto.
Si nosotros nos fuésemos en el rapto, ¿ustedes están listos? Yo mencionaba esto con ella, estábamos hablando de esto. Y ella mencionó y les exhortó, son creyentes. Pero aún así, nuestro deber como padres es seguirles repitiendo, recordando, animando, exhortando. Y en este momento, déjeme decirle una exhortación a usted, que es padre, que es madre. Anime a sus hijos. El trabajar para Cristo, el servir a Cristo. En primer lugar, la salvación no se puede comprar. Es algo maravilloso, es un privilegio que tenemos los cristianos. Pero en segundo lugar, es esta realidad, que el arrebato de la iglesia es pronta. Eso es una realidad. Y después del arrebato es muy posible el juicio bema que estoy mencionando de Jesucristo, donde Él va a recompensar a cada uno de sus siervos. Ahora, como padre, ¿tú le has enseñado que tiene que hacerlo con una intención correcta? ¿Tú le has enseñado a tu hijo, a tu hija, de que tiene que hacerlo para el Señor, no para glorias de ellos? Y mi hijo toca la música en la iglesia, dirige la alabanza, pero eso no le hace salvo. Tiene que tener una relación con Jesucristo. Tiene que estar consciente de que lo que haga el Señor lo va a tomar en cuenta un día. Y qué triste es de que toda su vida haya tocado en una iglesia y que lo hizo con la intención incorrecta. Lo hizo para que lo reconocieran en la iglesia, o que lo hizo para que lo aplaudieran. Disculpe que pongo de ejemplo a mi hijo, no lo estoy hablando de él, lo estoy poniendo como ejemplo. Podía poner a Daniel, o podía poner a los hermanos que cantan aquí arriba, o podía poner a alguien que enseña o que ha enseñado. Un día compadeceremos delante de Él, esa es la realidad. Entonces, como padres, ahora estoy haciendo la aplicación. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a temer a Dios, a honrar a Dios con sus vidas, pero también a esta realidad. Hijos, un día compadecerán ustedes también delante del Señor Jesucristo. Y todo lo que hayas hecho en tu vida, el Señor lo va a tomar en cuenta. Y si sobrevive, y si se mantiene como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, vas a recibir un gran galardón, una gran recompensa. Pero qué triste es si lo hiciste con una mala intención. Si dejaste a Cristo fuera y lo hiciste nada más para vanagloria. Si lo hiciste nada más porque hay otro mejor que tú y tú quieres demostrar que tú eres mejor haciéndolo. Eso no es la intención. La Biblia menciona que tenemos que hacerlo para edificación, en amor siempre. Bendito sea el Señor. Los dones lo mencioné en otro pasaje, ya no voy a regresar ahí. Si usamos los dones que Dios nos ha dado, usémoslo para edificar nosotros mismos y también edificar a la iglesia. ¿Cómo es que usamos nosotros los dones, amados hermanos, en nuestro hogar? Venimos a la iglesia y sí nos preparamos, pero ¿qué de nuestro hogar? ¿Qué de los dones en nuestro hogar? ¿Qué de nuestros dones afuera, en el trabajo, en la calle, en los comercios? ¿Qué del ejercitar esos dones que Dios nos ha dado para su gloria? Déjeme decirles, es increíble. Y aquí no voy a hablar de diezmos ni voy a hablar de ofrendas, pero yo estoy seguro de esto. Esto es mi opinión personal. Aquí sí no encuentro mucha evidencia, simplemente lo entiendo a la luz de las Escrituras. ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta la actitud por la cual usted ofrenda a Dios sus diezmos, sus ofrendas, o cómo usa sus finanzas para la gloria de Dios? Yo creo que Dios lo toma en cuenta. Hay un versículo que me llama la atención, lo toma tanto en cuenta que dice que ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Usted cree que no lo toma en cuenta? Déjeme decirle que sí. Yo creo que muchas veces hemos robado a Dios. Y no estoy hablando del Antiguo Testamento de Israel, de la iglesia. Estoy mencionando que nosotros, incluso yo me incluyo, muchas veces le hemos robado a Dios. En los diezmos y en las ofrendas. Si usted no cree en los diezmos, bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué de las ofrendas? ¿Qué de honrar a Dios con sus finanzas?
y hacerlo para gloria de Él, no para... Jesucristo lo puso en una ocasión ilustrándolo de esta manera: lo que vas a dar, que no lo sepa tu mano izquierda, que no lo mire la gente. Que es interesante, ¿saben lo que pasaba? Cuando Jesucristo está mirando a la viuda, que está dando sobre todo lo que tenía esta pobre viuda, unos ni centavos, era fracción de centavos se voy en la actualidad. Y había un tipo de embudo que cuando ponían las monedas iban cayendo, iban haciendo ruido. Y yo me imagino algunos hasta le hacían para que los vieran. Jesucristo mencionó algo interesante también, que había hipócritas que les agradaba que la gente lo viera. Miren qué santito soy, miren cómo oro. Y oraban en público para recibir el halago de la gente. Y el Señor Jesucristo mencionó algo interesante: de cierto ya os digo que ya recibieron su recompensa. Lo único que van a recibir es el halago de la gente. Pero en aquel día Dios posiblemente va a negar que sea su Dios. Bendito sea nuestro Señor. Hay 5 coronas y hay mucho que podemos estar mencionando, pero es importante que las mencionamos nuevamente. A mí me llama la atención lo que el Señor menciona a las iglesias. Y fíjese bien, a la iglesia de Éfeso, su queja principal es que perdió su primer amor hacia Jesús. Y le exhorta a que se corrija, recordándole que se recuerde la iglesia de donde ha caído y arrepentirse y hacer las primeras obras. Si no, esto va a ser las consecuencias del juicio. Dios le quitará el candelero. Pero si venciere, si logra arrepentirse, si logra volver a hacer las obras primeras, hay una promesa. Dice: tendrá acceso al árbol de la vida. Y usted va a decir: ¿por qué? Ay, hermano, si usted viera la descripción de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21 de Apocalipsis y los primeros versículos del capítulo 22, cómo la describe, y también menciona que del trono de Dios y del Cordero sale un río en el centro de la ciudad, y a un lado y al otro lado está el árbol de la vida. Usted se va a deleitar cuando esté leyendo todo lo que describe de esa Nueva Jerusalén, de esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros. A la iglesia de Esmirna no hay ninguna queja, es interesante, tampoco corrección ni tampoco juicio, pero hay una promesa. Dice que el Señor le promete la corona de la vida. A la iglesia de Pérgamo, la queja es que tolera la inmoralidad, idolatría y herejías. Debe de arrepentirse. Esa es exhortación a la corrección. Y el juicio es que con la espada de la boca de Cristo Él los va a juzgar. Pero hay una promesa a esa iglesia. Dice que les dará del maná escondido, también una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Usted, si va prestando atención, yo enlazo las recompensas que recibiremos con esto que está prometiendo aquí el Señor a las iglesias. Posiblemente nosotros también vamos a recibir, si es que estamos en ese cuadro. Así que posiblemente usted va a recibir también una piedrecita blanca, un nombre nuevo. El Señor promete que nos dará del maná escondido, la corona de la vida, acceso al árbol de la vida. A la iglesia de Sardis, la queja que tiene el Señor es de que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente. Y les exhorta a que se corrijan, arrepintiéndose, y que deben de fortalecer lo positivo para que queda, o sea, continuar. La promesa del Señor Jesucristo a esa iglesia es de que les vestirá con vestiduras blancas. El nombre estará escrito, el nombre de ellos, en el libro de la vida, y que el Señor lo reconocerá delante del Padre. Déjeme decirle rápidamente, la iglesia de Filadelfia también no menciona ninguna queja, ni corrección, ni juicio, pero hay una promesa,
que serán librados de la gran tribulación. Esto es interesante. Esto es interesante. Dice que esa iglesia, el Señor la librará del tiempo de la gran tribulación. También que el Señor los va a colocar en un lugar permanente en el templo de Dios. Y también les promete un nombre nuevo. Por último, la Odisea, a esta iglesia, la queja es que hay indiferencia y que se han equivocado en cuanto a su posición ante Dios, que deben de arrepentirse y deben de buscar riquezas espirituales. Déjeme decirle, y la promesa para esa iglesia, si venciere, es que se podrán sentar también con el Señor en su trono. Amados hermanos, ¿a usted no le emocionaría saber, ya que estemos con el Señor y que nos va a permitir sentarnos junto con Él? Parece que todavía no lo asimila. ¿Qué tan importante es para nosotros en nuestro vivir diario que un día nos sentaremos juntamente con Cristo en su trono? Para mí es un halago. No lo merezco. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Es por gracia. Y miren lo que hace Dios. No solamente nos salva, nos da vida eterna, pero también nos recompensa por servirle. ¿Cómo no alabarlo si Dios es bueno? Todo lo que hagamos, mis amados hermanos, todo lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo, hagámoslo para su gloria. Voy a concluir simplemente mencionando las 5 coronas que menciona. Si usted quiere anotarlo, pero están en 1 Corintios 9:25. La corona incorruptible es una promesa de esa corona para aquellos que tienen dominio propio, aquellos que soportan la tentación, aquellos que dominan la vieja naturaleza. Déjeme decirle por qué. ¿Cómo es importante esto para todos los cristianos? Creo que cada uno de nosotros batallamos con esta naturaleza, la vieja naturaleza todavía. El hermano pastor dice que a veces, de vez en cuando se nos chispotea, de vez en cuando pecamos, no practicamos, no nos quedamos ahí, nos arrepentimos, pero sí, de vez en cuando pecamos contra Dios. Pero Dios promete, el Señor promete que recompensará a aquellos que tienen dominio propio, que soportan la tentación, que huyen de la tentación. Ahora, también hay una promesa de la corona de gloria y gozo. En 1 Tesalonicenses 2:19. Y yo podría mencionar ahí que todos aquellos que apoyan la obra de Dios, todos aquellos que apoyan, un ejemplo, misiones por ejemplo, todos aquellos que apoyan el ministerio, ya sea a través de oración, no necesariamente monetariamente, sino a través de trabajo, a través de oración, a través de algo, el Señor va a recompensar eso y promete esa corona de gloria y gozo. También está la corona de justicia en 2 Timoteo 4:7-8. Es aquellos que aman la venida del Señor, una corona que promete para aquellos que aman su venida, aquellos que están conscientes del rapto de la iglesia y que aman esa venida del Señor por su iglesia, y sobre todo para que Él venga en su segunda venida a reinar. Está la corona de vida también en Santiago 1:2. Menciona nuevamente a aquellos que triunfan sobre la tentación. Hay una interesante, mis amados hermanos, y dice la corona de gloria. Y esta corona es para los pastores, maestros fieles, aquellos que predican la palabra, aquellos que son fieles en el uso de la palabra, con integridad, buscan predicar la sana doctrina. Esta corona de gloria está prometida para ellos. En 1 Pedro 5:2-4 lo menciona. Iglesia, termino con esto. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo.
Todo el tiempo Dios es bueno. Póngase de pie conmigo, y si vamos al Señor en oración, pidámosle al Señor de su gracia para que cuando Él venga y en un futuro, cuando estemos en su presencia, tengamos galardones para su gloria. ¿Saben lo que hacen los 24 ancianos cuando adoran al Señor? Se quitan la corona y ¿qué hacen? La ponen a los pies del Señor. Es un reconocimiento de que no a nosotros, iglesia, a Él sea la gloria. No es por nosotros, sino porque Él es el que venció en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo en oración al Señor y pongámonos en sus manos pidiendo al Señor de su gracia sobreabunde, para que cuando estemos en su presencia ese día no nos arrepintamos, no sentamos pena, no seamos avergonzados, sino podamos descansar en sus promesas de que Él es el que nos recompensará. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Gracias, mi maravilloso Rey. Gracias, mi maravilloso Señor, porque de aquí tú vienes pronto y tu galardón contigo, Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendito eres, amado Rey Jesús. La iglesia dice, y el Espíritu, ven pronto, Señor. Concédenos estar listos. Concédenos a través de tu Santo Espíritu estar actuando y haciendo tu voluntad, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Concédenos, Señor, de tu gracia, para que un día, Señor, digamos, no a mí, sino a ti sea la gloria, maravilloso Rey. Dios les bendiga, amados hermanos.